Bienvenidos a este tema del día de hoy, el quinto tema de la serie de Semana Santa, la Semana de la Pasión, y vamos a estar hablando de los eventos que se desencadenaron en este día. Este es el corazón de la Pascua. Recuerden, ayer terminábamos con la trompeta que sonó a las 6 de la tarde del día jueves de nuestro calendario para iniciar la Pascua. Y después de la Santa Cena y todo lo que hizo Jesús, ya lo narramos ayer, se da la consumación de la traición de Judas, el interrogatorio en casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote en turno, Caifás, la negación de Pedro, y pues se inicia una salvaje fiesta de violencia e inhumanidad en contra de Jesús. Y bueno, decíamos, ayer pasó la noche Jesús, las últimas 5 horas de la 1 de la mañana, más o menos a las 6 de la mañana, estuvo preso en los atrios, los calabozos del templo, y de ahí entonces Anás lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Esto lo vemos en Juan 18:24. Ya había sido una vez pues interrogado por Anás, pero ahora le tocaba el sumo sacerdote. Eso eran las 6 de la mañana. Jesús está ante el consejo, es decir, el concilio del Sanedrín. Y Marcos 14 dice: trajeron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, y estaban reunidos con él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas, o al menos a todos los que alcanzaron a avisarles, porque pues en la noche fue cuando se hizo toda la revuelta. No se acostumbraban a hacer los juicios a las 6 de la mañana en Israel, no era hora de sesión, faltaban muchos miembros del consejo, se violaron muchas de las leyes que tenían que ver con los juicios. Era la fiesta ya de la Pascua, no podían hacer un juicio en ese día, pero bueno, no les importó, ellos querían condenar a Jesús. Y bueno, ya dicen los principales sacerdotes, todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero pues no hallaban la manera de condenarle. Unos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Unos levantándose dieron testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho a mano, y en 3 días lo edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así, pues no concordaban, ni así concordaba el testimonio de ellos, dice Marcos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Pero dice, mas él callaba y nada respondía, pues también dando pie al cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que como cordero enmudeció y no abrió su boca. El sumo sacerdote entonces le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y esta fue la palabra clave, porque Jesús le respondió entonces y le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, ese acto de rasgar su vestidura era lo que hacían cuando en los juicios se había una blasfemia contra el nombre de Dios. Era la actitud de reprobar lo que se estaba diciendo, estaban condenando una ofensa máxima contra el nombre de Dios, y ellos consideraban que la respuesta de Jesús era una blasfemia. Como el hijo de un carpintero, hablando humanamente, se llamaba a sí mismo el hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos le condenaron a ser culpable de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, otros a cubrir su rostro, a bofetearle diciéndole: profetiza, y los siervos le herían a bofetadas. Es decir, el Sanedrín había dado su veredicto, el sumo sacerdote declaró blasfemia la declaración de Jesús, y solo que ahí tenían un problema técnico. No les estaba permitido por el Imperio Romano ejecutar personas, tenían que hacerlo ante un juicio
secular, el juicio donde ahora tenían que llevarlo al procurador romano en esa región, en este caso era Pilatos. Ya era alrededor de las 6:30 de la mañana, estimamos que en media hora hicieron todo su borlote en el Sanedrín, y entonces a las 6:30 Jesús es presentado ante Pilatos. Ahí en Juan capítulo 18, verso 28, dice: llevaron a Jesús de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio. Y era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no ser contaminados y así poder comer la Pascua. Aquí cabe mencionar también que una de las acusaciones que dice la tradición que se hizo, que no quedó registrada en el Evangelio, es de que la hija de Caifás, quien era encargada de los libros de la ley, pues allí había dos personas o tres presos que había importantes. Uno era Barrabás, que ahorita vamos a hablar de él, otros eran los dos ladrones que fueron crucificados a un lado de Jesús, y se dice que uno de los ladrones, llamado Dimas, robó los libros de la ley del templo, y tenían gran problema la hija de Caifás, porque cómo iban a celebrar la Pascua si no encontraban el libro de la ley, y también culparon a Jesús de eso. Pero bueno, eso dice la tradición en el libro de la confesión de José de Arimatea. Pero entonces ya Jesús es presentado ante Pilatos, y Pilatos salió ante ellos y dijo: bueno, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Recuerden que para poder llegar a este punto Jesús fue trasladado de la casa del sumo sacerdote a la fortaleza Antonia, que era donde estaba resguardado pues todo el ejército romano destinado para la ciudad de Jerusalén, y ahí era pues el cuartel general de Poncio Pilatos. Entonces hubo que llevarlo caminando hasta aquel lugar. Después le respondieron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: pues tómenlo ustedes, júzguenlo según la ley. Y los judíos dijeron: no nos es lícito dar muerte a nadie. Bueno, entonces ya Pilato se da cuenta las intenciones que traen. No es solamente hacer un juicio, ellos ya lo habían juzgado, ellos querían su muerte. Pero dice también Juan 18:32, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, indicando de qué muerte había de morir. Y entonces empiezan las acusaciones. Lucas 23, verso 2 dice: cuando empezaron a acusarle, dijeron: hemos hallado que éste pervierte la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Y ellos decían que no tenían más rey que César. Entonces lo acusan de no pagar impuestos. Pilato dice: pues todo el mundo pues ve la manera de evadir los impuestos, eso no me convence. Pero luego ellos dijeron, 23:5 de Lucas: mas ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y entonces ya después de estar deliberando un momento ahí, calculamos que poco antes de las 7 de la mañana, entonces como Pilato, al oír que era de Galilea, preguntó si el hombre es Galileo. Bueno, es Galileo este hombre. Y dijo, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, rey de Galilea, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces ahí tenemos a Jesús ahora que lo sacan de la fortaleza Antonia, que está al norte, a espaldas del templo y al norte de la ciudad, y luego lo llevan a la parte este de la ciudad, donde estaba el palacio del rey Herodes, y otra vez lo pasean por la ciudad para llegar a la orilla de la ciudad, al lado oeste, para al lado oeste, para poder tener su nueva audiencia ahora con el rey Herodes. Dice la escritura que Herodes se gozó mucho porque ya tenía tiempo que deseaba verlo. Desea ver a Jesús porque había oído muchas cosas de él, tenía la esperanza de ver algún milagro. Y ahí tenemos a Jesús ante el rey Herodes, que le hacía muchas preguntas, le decía muchas palabras, pero Jesús no respondió absolutamente nada ante este rey.
Y estaban ahí los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia: Herodes, pues es que Jesús. Y Herodes no tampoco les hizo caso. Dice: Herodes con sus soldados le menospreció, ya que no le contestó, le menospreció, le escarneció, le vistió con ropa espléndida, le puso un manto de un rey y se lo regresó a Pilatos. Ahí tenemos entonces que en ese ínter Mateo registra un evento único, que mientras estaba este interrogatorio en casa de Herodes, Judas, Mateo capítulo 27, verso 3, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, va al templo, devuelve las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: pues que a nosotros, ahí a tú. Y arrojando las monedas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese es lo que normalmente hemos entendido, que es la hora también, en las primeras horas de la mañana, cuando Judas ya no soporta el remordimiento que sentía por haber entregado sangre inocente y termina ahorcándose, quitándose la vida a las afueras de la ciudad. Por eso de las 7:30 de la mañana entonces llevan a Jesús otra vez ante Pilatos. Pilatos insiste en no condenar a Jesús. Dice en Lucas 23: entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre como un hombre que pervierte al pueblo. Pero aquí yo, habiéndole interrogado delante de ustedes, no he hallado en este hombre falta alguna de esas cosas que le acusan. Ni aun Herodes, porque ya se lo mandé a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo voy a castigar y lo voy a soltar. Es decir, Pilatos no quería condenar a Jesús. A eso también le añade Mateo en el capítulo 27, verso 29, que estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Ya, ¿verdad? La esposa de Pilatos, que era más sensible al evangelio, ¿verdad? Pues ahí la tenemos intercediendo por Jesús. Entonces, así es que, pues, a la orden de Pilato, que lo iba a castigar y no quería él darle muerte, no quería tampoco verse debilitado, sucumbiendo ante los deseos de la turba, incitados por el Sanedrín, por el sumo sacerdote. Entonces Juan 19 dice: entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y aunque esta palabra, y es muy poco lo que la Biblia menciona acerca de los azotes, en realidad más que azotes fue flagelación. Usted y yo conocemos, ¿verdad?, de que la Escritura también menciona que sobre su espalda hicieron surcos que horadaron sus manos y sus pies, pero sobre su espalda abrieron surcos. Es decir, fue una flagelación terrible. Si bien los azotes romanos eran 39 azotes o 40 azotes menos uno, 39, que era la manera, porque decían que 40 azotes era demasiado castigo para un reo. Pues parece ser que con Jesús se ensañaron y hicieron un acto por demás sangriento, porque no solamente estaba ya ahí el odio del Sanedrín, el odio de los que habían sido convocados en el pueblo, sino que realmente los romanos estaban hartos de las turbas que se levantaban en Jerusalén, y ellos lo que querían era castigar a los judíos. Y entonces vieron la oportunidad en Jesús de que, si era un líder de los hebreos, que ellos no entendían muy bien las cuestiones de su sacrificio, el por qué había sido llevado a este punto, pues ellos dijeron: es judío, es hebreo, y vamos a ensañarnos con él. Y entonces ya los enemigos de Jesús tenemos aquí que estaban pues haciendo escarnio de su cuerpo, de su vida en esta situación. Después de que lo hubieron azotado, empezaron las burlas contra Jesús. Los propios soldados, Mateo capítulo 27, verso 27, dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la cuadrilla, fíjense. Es decir, todo el ejército ahí reunido, la cuadrilla de los soldados destinados a cuidar al gobernador, a Poncio Pilatos, lo desnudaron. Es decir,
Una cosa es que te castiguen y otra cosa es que te exhiban desnudo delante de los demás. Y luego le pusieron encima un manto escarlata, que se presume que es la ropa, el ropaje real que Herodes le colocó cuando fueron a hacerle juicio y no halló culpa en él. Y luego dice que tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza. Y luego una caña en su mano derecha se la pusieron como a manera de cetro, y luego se hincaban de rodillas delante de él y le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos, salve Rey de los judíos. Escupían en él y tomando una caña le pegaban, le herían en la cabeza. Es decir, había un ejército ahí ensañado en hacer sufrir a Jesús, porque Jesús representaba para ellos a toda la turba de los judíos, representaba al Sanedrín también, representaban todo lo que ellos odiaban en aquella tierra, y se ensañaron. Y sin embargo estaban también de una manera profética entronizándolo como rey, aunque su corona no fue de la realeza, pero sí una corona de sufrimiento que padeció por ti y por mí. Pasado esto, regresan a Jesús de nuevo a Pilatos, lo presenta de nuevo a la multitud. Dice, nos vamos ahora a Juan capítulo 19, verso 4. Pilatos salió otra vez y les dijo: he aquí os lo traigo fuera para que entiendan que no hallo ningún fallo en él. Saliendo Jesús, entonces llevando la corona de espinas y la ropa púrpura, Pilato lo presenta y les dice: he aquí el hombre, he aquí el que ustedes niegan, he aquí el de su sangre, como cumpliendo ahí la escritura que Juan también mencionaba: lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He aquí el hombre, es de su raza, ustedes lo están traicionando. Era una palabra que estaba recalcando, ¿verdad?, a la gente que lo estaba acusando. He aquí el hombre. Y cuando le vieron, dice, los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenle, yo no hallo ninguna falta en él. Pero los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó que Jesús era el Hijo de Dios, o al menos así se proclamaba, dice, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y para interrogar otra vez a Jesús personalmente, y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú, pues? Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿Qué no sabes que tengo el poder para crucificarte y poder para poder soltarte? O sea, dime algo, yo te puedo salvar, como diciéndole: te estoy dando la oportunidad, yo no quiero matarte, mi esposa ya me advirtió, yo no quiero que esto vaya más allá, yo no encuentro ningún fallo en ti, pero dime algo. Y Jesús le dice entonces: ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey se declara contra César. Pilato entonces, habiendo dicho esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar que es llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Dice, era como la hora sexta ya, era cerca de las 9 de la mañana. Y entonces dijo a los judíos: aquí está su rey. Y ellos le dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. A su rey voy a crucificar. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey sino a César. Todavía Pilatos, en un último intento de dejar libre a Jesús, porque dice la escritura en Marcos: ahora bien, en el día de la fiesta tenía la costumbre Pilatos de soltarles un preso, el que pidieran. Era una manera de congraciarse al pueblo, era una manera de decir: bueno, pues yo no nada más estoy contigo, ¿no? Entonces
Y había uno que se llamaba Barrabás, de los 3 presos que había, uno se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una insurrección. ¿Quién era este Barrabás? Era un asesino. Y él sí era alguien que había hecho actos de conspiración contra los romanos y en un levantamiento, en una insurrección, había asesinado a un soldado romano, había cometido homicidio y por lo tanto él era reo de muerte. Él tenía que morir crucificado, él merecía la pena máxima. Y entonces, pero en los cálculos tal vez de Pilato digo, pues oye, les voy a abrir los ojos a esto, que están queriendo crucificar a este hombre justo, les voy a poner a alguien que verdaderamente merece la muerte. Y entonces el gobernador los puso a los 2 y les pregunta, ¿cuál de los 2 quieren que les suelte? Para sorpresa de Barrabás, de Pilatos y de todos, digo, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y Pilato sorprendió, le dice, bueno, entonces, ¿qué quieren que haga con Jesús? El que es llamado el Cristo, el rey de ustedes. Y todos le dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho pues, pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Tenemos aquí un cuadro de un hombre que tiene la autoridad para soltarlo, para condenarlo, y no quería condenarle, pero cede ante la presión de toda la gente. Pasado las 8:30 de la mañana, estimamos, era antes de la hora tercera, Pilatos se lava las manos, viendo Pilato, Mateo 27-24, que nada adelantaba, sino que se hacía cada vez más alboroto, ya la gente empezaba a empujarse, empezaba la turbia ya a desenfrenarse, estaba perdiendo el control del ejército romano ahí resguardando el pretorio, la fortaleza Antonia. Entonces tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y les dijo claramente, soy inocente de la sangre de este justo, que caiga sobre ustedes. Y lastimosamente tenemos ahí a un Israel diciendo, sí, que caiga su maldición de su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Sabemos que la sangre inocente, cuando es derramada en la tierra, clama por justicia a Dios, como lo pasó con la primera sangre inocente, la de Abel, allá que fue muerto por su hermano Abel. Y la sangre de Abel, dice, clama por justicia. Así también la sangre de este justo clamaría. Y el pueblo de Israel, los sacerdotes, los que estaban ahí enjuiciando a Jesús, se echan esa maldición sobre ellos. Vemos aquí cómo no le quedaba más remedio a Dios que cambiar de pueblo. Este pueblo que era el pueblo de Dios se convirtió en un pueblo maldito porque crucificaron a Jesús y luego se echaron a sí mismos la maldición de la sangre inocente. Así es que no es de esperarse, ¿verdad? Y es entendible todo lo que ha padecido Israel, el que era el pueblo de Dios, porque ahora ellos son un pueblo maldecido porque ellos mismos echaron la maldición de la sangre inocente de Jesús. No habiendo más, entonces se los entrega Judas para que sea entregado a la muerte. Y dice Juan capítulo 19, verso 16, se los entregó a ellos para que fuese crucificado. Así es que tomaron a Jesús y se lo llevaron. El verso 17 del capítulo 19 es muy conmovedor. Dice, y él cargando su cruz. Esa frase que ya Jesús le había dicho a sus discípulos, cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, cargue su cruz y sígame. Es algo que le espera a los hijos de Dios, a los discípulos, a los que seguimos a Jesús, el cargar la cruz, y Él nos puso la muestra. Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, también conocido en hebreo como el Gólgota. Ya en esa trayectoria estamos hablando de un camino desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. Estamos hablando de alrededor de 500 metros que tenía que cruzar por esa vía que ahora se le conoce en Jerusalén como la Vía Dolorosa, salir por la puerta de Damasco.
la puerta que está a espaldas del templo, a espaldas de la fortaleza Antonia, en la parte noroeste de la ciudad, salir por la fortaleza, por la puerta, perdón, de Damasco, y luego ir al lugar, el Gólgota tradicional, que está también a espaldas del segundo muro de la ciudad, en el lado noroeste de Jerusalén, allá donde llevó Jesús cargando la cruz, alrededor de o poco más de 500 metros. Obviamente era una cruz tan pesada que dicen los historiadores que pesaba alrededor de 70 kilos de madera maciza, que lo obligaron a cargar, y con todo lo que había sangrado ya, la deshidratación, el gran esfuerzo, la flagelación, estaba muy debilitado, no pudo, llegó un momento en que no pudo ya cargar la cruz. Y dice Marcos capítulo 15, 21, que obligaron a un hombre llamado Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, lo identifican muy bien, venía del campo y ahí de Mirón llegó, y le dijeron, lo obligaron a que cargase la cruz. Y entonces de ahí lo llevaron al lugar llamado Gólgota, como decíamos. A las 9 de la mañana ya está Jesús y los malhechores y la turba, el ejército romano, todo preparado, y empiezan el proceso de crucifixión. En la crucifixión sabemos que era la pena máxima, la pena capital en la condena que había por el pueblo romano, y es una de las muertes más terribles, más horribles, más dolorosas, más agonizantes, porque había personas que podían morir después de varios días de estar ahí colgados en la cruz, dependiendo del castigo y la fortaleza que tuvieran. En el caso de Jesús, obviamente fue demasiado castigado, no iba a poder durar mucho, y además estaba cumpliéndose que él tenía que morir como el Cordero Pascual en la fiesta de la Pascua. Los sacerdotes estaban apresurados, queriendo que todo esto se llevara a cabo pronto, porque ellos tenían el compromiso de sacrificar el Cordero Pascual entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde era la hora del sacrificio, y ellos estaban diciendo, pues ya que se acabe esto pronto, eran las 9 de la mañana ya. Y entonces ya ponen sus clavos, el proceso de crucifixión, de poner clavos en manos y pies, y entonces ya colgarlo del madero, ponerlo, la cruz en alto, para que todos pudieran mirar, ¿verdad? Y decíamos, los crucificados los ponían a las afueras de la ciudad y en las entradas de la ciudad, para que pudiera la gente que entrara a mirar y decir, bueno, ¿y por qué crucificaron a este? Pues qué mal hizo, pues era como escarmiento, es que hizo esto y esto y esto otro. Entonces la gente entraba a Jerusalén ya mansita, diciendo, oh, pues vale más que me porte bien aquí, porque aquí es terrible, ¿no? Dice la Escritura, cuando lo hubieran crucificado, bueno, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no la tomó. Da testimonio Marcos capítulo 15, 23, la primera ocasión que le quisieron dar vino mezclado con mirra, él no la tomó. Y luego dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas para ver quién llevaría cada uno, como ya estaba también escrito. Mañana mañana sábado hay pocos eventos que relatar, pero vamos a ver el cumplimiento profético que se dio en la crucifixión, y vamos a hablar en detalle de este punto y los pasajes que se estuvieron cumpliendo en la profecía. Dice Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 9 de la mañana. Y cuando lo estaban crucificando, Lucas da testimonio, capítulo 23, verso 34, que Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es una en el famoso sermón de las 7 palabras que tradicionalmente se hacían en Semana Santa o se hacen. Esta es la primera de ellas, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Las palabras que Jesús dijo ya estando en la cruz. Seguido, el Evangelio de Juan narra en el capítulo 19, verso 19, que le pusieron un título para la cruz. Lo había sido preparado por Pilatos. Pilatos preparó un título que puso sobre la cruz, dice, y el escrito era Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego
y en latín. Hebreo el idioma de los judíos, el griego el idioma del imperio oficial y el latín el idioma oficial de los romanos. Y estaban también ahí, la escritura dice que crucificaron junto con Jesús a dos ladrones, Marcos 15, 27, uno a su derecha y otro a su izquierda, también para que se cumpliera la escritura que fue contado con los transgresores. Déjenme platicarles un poquito. En la declaración de José de Arimatea, que es una declaración que le pidió Pilatos posterior a todo esto no está en la escritura, es literatura extraoficial, pero uno de ellos se llamaba Gestas. Era un asesino a espada que desnudaba a sus víctimas y a las mujeres las colgaba de los tobillos y les cortaba los pechos. Era un sanguinario. Además mataba a los niños y se bebía la sangre de los niños. Esa era la clase de persona que estaba crucificado a un lado de Jesús. El otro, llamado Dimas, era un galileo que tenía una posada y él le gustaba robar a los ricos para ayudar a los pobres. Le hacía como al Robin Hood moderno, ¿no? Saqueaba las tumbas de los judíos, era un sacrílego este hombre, y además robó los templos de la ley del templo, los libros de la ley del templo que estaban custodiados por la hija de Caifás y el sumo sacerdote, y se dice que fue una acusación que añadieron a Jesús, o sea, ya echarle una acusación más ahí, ¿no? El punto es de que uno de los malhechores, que suponemos que era Gestas, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Y respondiéndole el otro, es decir, Dimas, le reprendió diciendo: no temes tú a Dios, aún estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y enseguida tenemos un pasaje muy conmovedor, porque Jesús, estando en la misma condenación, porque dice: maldito el que es clavado en un madero, dice la escritura, estando en la misma condenación, estando recibiendo la maldición del pecado de la humanidad, estando en una situación de agonía, batallando, elevando su cuerpo, levantándose con los pies de las heridas que rozaban sus tendones para inhalar aire y luego expulsarlo al expirar. Y en ese proceso de agonía todavía se da la oportunidad de voltear a ver a ese ladrón. Y le dice: de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Jesús estando en la cruz es una promesa de vida eterna para los que creen en Él. Como dice la escritura: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Todo esto sucedió en el ínter de las 9 a las 12 de la tarde, del mediodía. A las 12 del mediodía, dice la escritura en Marcos 15, 33, cuando llegó la hora sexta, las 12 del mediodía de nuestro calendario, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Los astros, las estrellas, los ángeles, el cielo ya no quiso ver más sufrimiento en aquella cruz y decidieron cerrar la vista. Entonces empezaron las maldiciones. Dice que los que pasaban le injuriaban, meneando las cabezas y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, miren, los encargados de llevar al pueblo a Dios, los intercesores de Dios ante el pueblo, escarneciéndolo ahí mismo en la cruz, diciendo unos a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Es el Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados también le injuriaban. Es decir, un cuadro de burla en todo lo que estaba sucediendo en esta situación tan penosa. Y estando ahí, dice, junto a la cruz,
estaba Jesús su madre. Juan 19:25, nos vamos a otra etapa tierna que sucede ahí. Estaba la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre que se acercó hacia él, ya cuando hubo tinieblas, como que la gente empezó a esparcirse, ¿no? Y entonces tuvo la oportunidad María de acercarse a Jesús en la cruz. Y cuando Jesús voltea a ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, y cabe aclarar que era el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión. El resto había huido la noche anterior, estaban encuartelados, no se sabía de ellos, estaban temerosos de que también los fueran a prender y correr la misma suerte. Y Juan fue el único valiente que estuvo acompañando a la madre de Jesús. Y estaba presente, y estando dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego voltea a Jesús, ve a Juan y le dice: he ahí tu madre. Y dice la Escritura que desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa, la adoptó como su madre, y María adoptó a Juan como a su hijo. En un cuadro muy conmovedor tenemos aquí al Dios de la familia que, aún estando en agonía, está preocupado para que su madre no se quede sola, para que Juan no esté solo, y le hace el encargo familiar. La tercera palabra de Jesús en la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Poco antes de las 3 de la tarde, estimamos que alrededor de las 2:30 de la tarde, dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, no era todavía las 3 de la tarde, cerca de la hora novena sucedieron estos eventos. Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un cuadro muy conmovedor. Ahí tenemos a Jesús humano totalmente, la divinidad. Aquí los teólogos, es un misterio muy fuerte, pero dicen que la divinidad de Jesús le abandona en ese momento en que el pecado de la humanidad está cayendo sobre él. Y entonces por primera vez Jesús, hombre, se siente separado de la divinidad que escapa de él por causa del pecado. Y él, Jesús hombre, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a hablar mañana de ese misterio, pero luego dice Juan 19:28 que dijo otra palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed, que también es otra de las profecías que mañana vamos a analizar con calma. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y la pusieron sobre un hisopo y se lo acercaron a la boca. Sí lo tomó Jesús, no tomó el vino que le ofrecían primero, al inicio de la crucifixión a las 9 de la mañana, pero ya cerca de las 3 de la tarde, entonces tomó el vinagre. Y una vez que tomó el vinagre, dijo: consumado es. La sexta palabra de Jesús en la cruz: consumado es. Y ahí se dice que es una palabra, mañana la vamos a analizar, que ya estaba todo cumplido, había cumplido la profecía, había cumplido el mandato que su Padre le había encargado, había cumplido la redención de la humanidad, había cumplido con agradar al Padre, había cumplido todo y está pagado. La palabra literal es tetelestai, que significa está pagado el precio del pecado de la humanidad. El perdón de los pecados estaba siendo consumado en la cruz con el derramamiento de su sangre. Y entonces, habiendo inclinado la cabeza, declara la última palabra que la registra Lucas 23:46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra, que también vamos a analizarla con calma mañana. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Eso sucedió ya exactamente a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora destinada para el sacrificio del Cordero Pascual.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba culminando su obra maestra de salvación, cumpliendo con la ley y los profetas, cumpliendo con el sacrificio destinado para el perdón de los pecados. Y ahí estaba ahora un sacrificio perfecto, como dice el escritor a los Hebreos. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Jesús hizo el sacrificio perfecto. En el momento en que Él entregó el Espíritu, entonces hay un gran terremoto. Sacude la ciudad de Jerusalén, se caen muchas casas, se parte la muralla del templo, se parte la muralla que rodean la ciudad también. El velo del templo, dice Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las piedras se partieron. Y alguien dijo en una ocasión, en dos, de arriba hacia abajo, por el dedo de Dios. Ese velo que, como decíamos el día martes, un velo de cerca de 60 codos de altura, poco más de 25 metros de alto, del grueso de la palma de la mano, de ese velo de 72 cordones de 24 hilos cada uno, 6 colores, 82 doncellas hacían un velo al año que se cambiaba una vez al año. La casa de Hilas era encargado del velo, y que su principal función era separar el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora se estaba abriendo para que nosotros podamos tener acceso a Dios, que podamos tener acceso a la presencia de Dios, que era solo exclusiva de un hombre una vez al año. El velo del templo se rasgó. Y encontramos ahí entonces que el Sanedrín está en grandes problemas, porque estaban por celebrar el sacrificio de la Pascua. Estaban tal vez sacrificando el cordero ellos pascual ahí afuera en el patio de los sacrificios, y llevando esa sangre. El sumo sacerdote se dirigía al lugar santísimo y el velo del templo se rasga. Es decir, ya no había necesidad. Dios ya no aceptaba ese sacrificio que estaban haciendo los sacerdotes en ese cordero que estaban sacrificando ellos literalmente, y esa sangre que introducían al lugar santísimo. Cuando llegan y el terremoto hace todo el escándalo y luego rompe el velo, entonces podemos imaginarnos a un Sanedrín ahí ocupados de decir: hey, traigan a los costureros, traigan a la casa de Eliezer, parchen aquí, vamos a reanudar esto, vamos a volver a sellar esto, no está pasando. Era un caos tremendo. La fiesta de la Pascua literal de los hebreos se volvió un caos con ese terremoto, con el rompimiento del velo. Y aún dice la escritura, Mateo 27:54, el centurión y los que estaban guardando a Jesús, el encargado de la crucifixión, viendo el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, tuvieron temor. Hicieron una importante declaración: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por fin hay alguien que lo admite. Por fin hay una conversión en todo esto. Por fin hay alguien que, estando con el corazón endurecido y ensañado por sacrificar pronto al Mesías, a este rey de los judíos, ahora declara: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eran las 3 de la tarde cuando todo esto sucedió. Entonces dice Juan capítulo 19 verso 31, los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedasen en la cruz para el sábado, que era el gran sábado de la Pascua, el siguiente día, rogaron a Pilato, que ese día empezaba a las 6 de la tarde el sábado, rogaron a Pilato: quiébrenle las piernas para que ya quiten esos cuerpos de ahí, no queremos que esté este espectáculo. Ya la gente, ya después de celebrar la Pascua vamos a empezar la fiesta de los panes sin levadura, no queremos que haya este espectáculo a la entrada de la ciudad. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón y al otro que había sacrificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, desde el verso 33, le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas, para que se cumpliese otra profecía en el Salmo 22. Y en Juan 19:34, uno de los soldados, entonces, para comprobar que estaba muerto, le abrió el costado con una lanza y al instante salió, dice, sangre y agua.
Y esto da testimonio también la medicina, ¿verdad? Que la muerte de Jesús, que mañana vamos a analizar todo eso con calma. Ahorita estamos narrando los hechos rápidamente, pero mañana vamos a analizar cómo estuvo todo eso. Pero prácticamente la muerte de Jesús fue por asfixia y por un paro cardíaco. Literalmente el corazón se le rompió, por eso había agua y sangre ahí cuando le hirieron en su costado. Y el que lo vio, dice, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que ustedes crean. Esto es Juan, el único apóstol que estaba ahí, estaba presente. Él fue el que escribió y registró esto en la escritura para que pudiera entonces crear el testimonio. Él decía, yo estuve allí, yo lo vi. Porque estas cosas fueran hechas, dice, para que se cumpliese la escritura, ningún hueso suyo será quebrado. Y bueno, mañana vamos a ver las profecías cumplidas, y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, ya se acercaban las 6 de la tarde, ya se iba a tocar la trompeta, el shofar para anunciar el sabbat especial de la Pascua. Después de estas cosas, entonces dice la escritura que llega José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, aunque era discípulo de Jesús en secreto, por miedo a los judíos, va y le ruega a Pilato que le deje quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permite, entonces vino, quitó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo bajó. También llegó junto con él ahí a ayudarle Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín, también discípulo de Jesús, aquel al que Jesús le dijo es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Él, ¿verdad?, el que había ido a Jesús de noche, dice, también traía un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras, es decir, también un compuesto para embalsamar a Jesús, que lo estaba poniendo Nicodemo. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Marcos da testimonio, Juan 15:46, que José de Arimatea compró una sábana especialmente para bajar el cuerpo de Jesús y envolverlo en la sábana. Y dice que le puso en un sepulcro que él había cavado en la roca, un sepulcro familiar de la familia de José de Arimatea, que se sabe que era un hombre adinerado. Y también estaban algunas mujeres ahí con ellos. Estaban ahí María Magdalena, las mujeres que ya mencionó Juan anteriormente que estaban ahí. Y entonces ya una vez que colocaron el cuerpo de Jesús, rodaron la piedra en la puerta del sepulcro, porque dice Lucas 23:57, ya era el día de la preparación, estaba por comenzar el sábado. Y también dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron hasta el sepulcro. No nada más estuvieron en la cruz, también hasta el sepulcro, y vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús y debidamente preparado, porque José de Arimatea y Nicodemo eran sacerdotes, sabían cómo hacer los funerales, y ellos lo hicieron de una manera lo más solemne posible, en una tumba privada que no había sido utilizada, una tumba nueva, y estaban ahí pues María Magdalena. Y regresando después de esto, porque ya estaba por tocarse la trompeta, prepararon las especies aromáticas y ungüentos, pero ya no les alcanzó el tiempo para embalsamar. Bueno, se embalsamó con lo que llevaba Nicodemo, pero ellas tenían otras especies aromáticas y ungüentos que empezaron a preparar, pero les llegó el sábado y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Estos son los hechos, queridos hermanos y amigos, que desencadenaron en esta semana de la Pasión, culminando con el sacrificio del Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por nosotros. Y a Él le damos la gloria y la honra por todo esto. Sabemos que es muy difícil de digerir todo esto en tan breve tiempo. Los invito a que mañana mañana vamos a retomar solamente un evento que hay el día sábado, porque era el día de reposo,
y vamos a meditar ya en todo esto que sucedió, como seguramente estaban meditando los apóstoles, como estaban meditando María, como estaban meditando el Sanedrín, como estaban meditando Pilatos, como todo el mundo en Jerusalén estaba meditando. Era una fiesta de la Pascua diferente, era una fiesta diferente y todos lo sabían. Habían crucificado al rey de los judíos, habían crucificado al dador de la vida, y ahora eso estaban meditándolo todo el día sábado. Mañana vamos a dedicarlo a meditar en todo esto que sucedió. Entre tanto, hermanos, quisiéramos hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude a digerir todo esto. Padre eterno, en tu precioso nombre, Jesús, queremos primero, Señor, darte gracias porque el testimonio de tu palabra es verdadero, y todo esto que sucedió, Señor, podemos entenderlo que lo hiciste por amor a nosotros. Como dice Juan en su Evangelio, capítulo 3, verso 16, de tal manera, Señor, amó Dios al mundo, que estuviste a dar la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida que está en ti, Jesús, esa vida que diste por nosotros, como los dijiste también anteriormente a tus apóstoles, nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Yo doy mi vida en rescate por muchos, fue tu expresión. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias que nos das la oportunidad de meditar en ello en este día especial, en este día viernes de Pascua, en este día viernes que, Señor, aunque sabemos que fue una gran victoria para ti, todos ellos, Señor, estaban como perros rodeándote, dice el Salmo 22, una cuadrilla de malignas. El infierno estaba haciendo fiesta creyendo que te había vencido. Sin embargo, Señor, estabas obteniendo la mayor victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado, la mayor victoria sobre Satanás, la mayor victoria, Señor, para que nosotros, los que creemos en ti, pudiéramos ser libres de la condenación eterna y tener derecho al perdón de los pecados por tu sangre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén, amén. Quisiéramos cerrar esta hora del programa con una alabanza que queremos que usted la medite en este videoclip, para que se lleve eso bien profundo en su corazón. Todo esto que vimos hoy fue por ti, fue por mí, que Jesús dio su vida por nosotros. Dios les bendiga, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias por su atención.